buenas, soy David Berlanga y esto es Filopop, donde los problemas son filosóficos. Hoy traemos un tema diferente, más dinámico. Por Instagram os hablé de que estaba empezando a leer un par de libros y uno de ellos, después de darle un par de vueltas, he decidido traerlo. Este libro no es otro que Jantipa o Del morir de Ernesto Castro, que tiene esta portada súper chula, súper interesante, con la calavera ahí, pero para el que no lo haya comprado, pues le voy a enseñar cómo es sin la solapa. Esto es algo en primicia. Increíble, ¿verdad? Súper chulo. Una de las cosas que me ha sorprendido de este libro es lo fino que es. Fijaos, es una cosa muy pequeña. Tiene exactamente 130 páginas. Para lo que se suele enrollar Ernesto Castro, que ya sabéis que es uno de nuestros ídolos en este canal, ahí lo tenéis. ¿Te queremos, Ernesto? Pues me parece sorprendente que sea tan corto, porque él suele ser de discurso dilatado, digamos. Algo que hay que tener en cuenta es que desde el principio, desde la portada, ya nos está diciendo que va a ser una trilogía platónica. Ernesto va de cara, y este parece ser que es el primero de 3. Ojalá, espero que Ernesto Castro, ya que es un tío ingenioso y con humor, se quede ahí. O que sea una trilogía de 4. Me gustaría que rompiese la idea de trilogía de 3. Ya está bien. ¡Hagas esto! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Este libro salió a mediados de febrero y parece ser que es el primero. Esperemos a ver cuándo sale el resto. No sé si los tiene ya escritos o no. No lo sé. He evitado ver sus presentaciones, la verdad. Quería leer el libro directamente sin, digamos, contaminarme de la opinión del autor o de expertos. Y hay varias cosas que me han llamado la atención y quería compartir con vosotros. La primera de ellas es que es un diálogo. Ya desde el principio ya hemos visto que pone trilogía platónica, y platónica en sentido del formato. Es un formato de diálogo, algo que muchas veces se echa en falta en la filosofía. Platón empieza escribiendo en diálogo, pero es verdad que es un formato que se va perdiendo y se tiende pues al tratado, al ensayo, pero hoy en día el diálogo filosófico es muy escaso, y aquí juega con ese formato de oralidad, escritura, que da esa sensación de que están dialogando, pero en realidad sabes que no, es un diálogo, digamos, muy artificial, y se nota. Conforme vas leyendo, empiezas a recordar diálogos platónicos claves como la Apología de Sócrates, el Fedón o el Fedro, una y otra vez. Ese diálogo te va llevando poco a poco de la mano, y Jantipa, que es la mujer que sale en el título, Jantipa o Del morir, que es un título además bastante, suena a reminiscencias antiguas, ¿no? Jantipa es la esposa de Sócrates, que también tiene unas connotaciones históricas como una mujer bastante dura, etc. Y parece ser que Ernesto Castro lo que ha hecho en esta obra ha sido, bueno, darle otras connotaciones. Jantipa aquí está haciendo el papel de Platón. Es quien recuerda la figura de quien fue su maestra en este caso. La figura de Sócrates la va a protagonizar una tal Teresa. Teresa es en realidad, y así se nos dice, Edith Stein. Edith Stein fue una filósofa real, vivió en el siglo XX, y parte de lo que se dice de ella es cierto. Escribió sobre Husserl, escribió sobre Tomás de Aquino, intentó hacer una síntesis entre Tomás de Aquino y Husserl, y se cambió el nombre de Edith Stein a Teresa Benedicta de la Cruz. Y aquí Ernesto Castro la recoge como una figura socrática. Aquí el papel de Sócrates lo va a hacer ella, y va a ser quien sea la condenada a muerte, tal y como le pasó a Sócrates en la Apología, y el resto de mujeres van a ser las amigas, conocidas, que van a intentar dialogar con ella para que no acabe en una cámara de gas. Y sí, he dicho cámara de gas porque esta obra, con tantas reminiscencias platónicas, está situada en Auschwitz, nada más y nada menos. ¿Y por qué en Auschwitz? Bueno, yo también me he hecho esa pregunta, y creo que tiene que ver con que el autor lo que está buscando es poner como el lugar más malvado de la historia que hoy
podríamos llegar a conocer. Puede que si decimos que el infierno sobre la tierra es Auschwitz, nadie se escandalizaría. Bueno, pues ahí va a ser la localización perfecta para que surja la filosofía. La noche antes de una ejecución, de la ejecución de Teresa. Ahí es donde se va a dar este diálogo filosófico una y otra vez. Además, lo que hace Ernesto Castro en esta localización no solo es poner a Auschwitz como telón de fondo o como justificación para la muerte de Teresa, sino sobre todo lo que está haciendo es también didáctica de lo que fue el Holocausto y actualizar algunos problemas filosóficos después del Holocausto. Se notan mucho las lecturas, por ejemplo, de Primo Levi o de Viktor Frankl, y como poco a poco en el diálogo van apareciendo pinceladas didácticas de lo que fue el Holocausto, de lo que pasaba dentro de Auschwitz. A veces simplemente son curiosidades de cómo se comportaban, qué les daban de comer, lo que hacían algunas presas para sobrevivir, porque esta es otra. Todas las protagonistas son mujeres. Es algo también que llama la atención porque en los diálogos de Platón, aunque a veces aparece alguna mujer, la mayoría son hombres. Creo que Ernesto Castro en este punto también está intentando actualizar lo que sería un debate filosófico más actual. Actual entre comillas, porque sigue poniendo la localización del diálogo en el siglo XX, pero con un lenguaje muy del siglo XXI. Dice flipar, me flipa, no sé qué. Bueno, y es interesante cómo ese diálogo, no solamente ya filosófico, sino también histórico, está en la obra. Auschwitz y el nazismo será el telón de fondo. Ya no serán los atenienses quien condenen a muerte a Sócrates, al hombre más justo de la polis, sino que ahora, aquí, Teresa es condenada a muerte por las leyes del nazismo, pero ella acepta su responsabilidad como una mártir. Al igual que Sócrates había aceptado su responsabilidad aunque la ley fuese injusta. Luego el libro, a pesar de que tiene 130 páginas, está lleno de filosofía y se nota que Ernesto Castro, a pesar de ser muy joven, es un erudito. Ha leído un huevo. Y ha leído un huevo de filosofía y de literatura. Y eso se ve, se nota. Cada vez que estás leyendo, estás notando cómo va cambiando de autor, de filosofía, y a veces las mismas protagonistas de esta obra encarnan un papel clave de un tipo de filosofía o un tipo de autor. Jantipa ya hemos dicho que es Platón, Teresa va a ser Sócrates, la mártir, pero a veces aparecen ideas de Aristóteles, donde tenemos ahí a varias presas o protagonistas debatiendo. Y es curioso porque puedes ver debatir a Sócrates, Platón y Aristóteles, que es algo interesante, pero también actualizándolo con problemas del tipo no hables de Heidegger porque ese es un puto nazi, ¿no? El puto nazi como expresión es bastante actual y ese rechazo a Heidegger por su pensamiento nazi. Luego también aparece el tema de la falacia ad Hitlerum, que es recurrente hoy en día y que aquí, justo en Auschwitz, es donde aparece. Es delicioso. Entre la filosofía que podemos encontrar, por ejemplo, estaría todo el rato Platón, por supuesto, de trasfondo. A veces aparece Aristóteles, que nos habla de los 3 tipos de alma. También aparece Kant, hablando del imperativo categórico, actualizándolo a cómo se usaría el imperativo categórico en toda la maquinaria nazi. Aparecen paradojas clásicas como la omnipotencia de Dios, o la libertad y necesidad, o incluso el tema del suicidio, clave en esta obra. Clave también será el tema de la libertad y la responsabilidad que se asume al vivir. Por eso, este diálogo gira en torno no solo a la muerte, sino también a la responsabilidad que se tiene cuando se está viviendo. Algo en lo que Teresa incide una y otra vez respecto al problema de los actos supererogatorios. Actos que no estás obligado a hacer, pero que cuando aceptas hacerlos, tienes un deber con ellos. Como no puede ser de otro modo, Jantipa o del morir tiene que profundizar en el concepto de muerte. Lo hace de una manera muy didáctica y nos plantea el problema de la muerte tanto desde la perspectiva idealista, con la concepción del alma inmortal, y también desde el punto materialista, donde la muerte sería el final de la vida. Aquí podemos ver también unas posiciones clásicas, platónicas, y otras más empíricas, donde podemos ver a los atomistas, Aristóteles, y es clave para entender el debate que se está dando justo antes de que Teresa sea condenada a muerte. El libro está plagado de filosofía, sin embargo, no tiene ninguna cita. Todo lo que se está hablando se hace a partir
partir de los personajes. Por tanto, una protagonista habla en nombre del idealismo, otra habla en nombre del materialismo, se enfadan, etc. Pero mientras van pasando sucesos humorísticos dentro del barracón. Hay muchas pinceladas y algunas pinceladas son de brocha gorda. Por ejemplo, casi humorístico es que salga el tema de la teodicea, del mejor de los mundos posibles, de Leibniz en Auschwitz. Por supuesto, a la tesis de la teodicea se le contrapondrá la clásica tesis de Voltaire de que este no es el mejor de los mundos posibles. Ya con el terremoto de Lisboa pareció que se le había desmontado la teoría a Leibniz, pues imagínate tú si Voltaire llega a ver Auschwitz. Este libro no solo está plagado de erudición, de muchas lecturas que van introduciéndose en el diálogo de forma sucinta, sino que también al tener a la protagonista, a Teresa, como una mártir, que es además una monja, pues tenemos toda una serie de teología racional, de demostrar la existencia de Dios, de la existencia del alma inmortal, de una forma racional, deductiva, que recuerda no solo ya, en este caso, a Platón, sino podríamos hablar de una filosofía medieval, moderna, con Descartes por ahí, Tomás de Aquino, de la que la protagonista en la vida real sí que se había dedicado a este tomismo. Bueno, caso aparte es el tema del humor en este diálogo. Hay mucha erudición, hay muchas referencias, hay mucho diálogo y debate filosófico, pero sobre todo lo que hay es humor. Cuando tiene la oportunidad, Ernesto Castro mete algo de humor. Juegos de palabras como cantimpalo con K, de Kant. Cantimpalo. Frases de humor negro como del campus al campo, Auschwitz. Y bueno, a veces simplemente la situación es tan esperpéntica que causa risión. Cuando estás viendo que Teresa no quiere salvarse y lo que quiere es discutir sobre teología y que necesita argumentos contradictorios, etc. En una situación tal donde se pasan la noche debatiendo de filosofía o de teología racional y el alba está llegando y va a morir, es esperpéntico. Ahora bien, después de leer el libro y esperar un par de días para reposarlo, me tengo que hacer esta pregunta y es ¿para quién está dirigido este libro? No tengo una respuesta clara, pero lo que veo es que se puede disfrutar tanto si sabes de filosofía, si ya digamos tienes un nivel donde controlas varios aspectos de la filosofía, sobre todo platónica, pero también tiene mucha parte didáctica para aquellos que se están iniciando. Me explico. El diálogo, aunque está todo el rato haciendo reminiscencias de los diálogos platónicos, no hace falta haber leído a Platón para entender lo que se está haciendo. Si has leído a Platón, entenderás todas las referencias y la lectura será mucho más rica, por supuesto. Pero si te estás iniciando en la filosofía, creo que es un buen libro de divulgación, aunque no lo esté marcando claramente, sí lo está metiendo de soslayo. Habla de cosas muy manidas, como es el dilema del tranvía, por ejemplo, algo que es básico cuando te vas a dedicar a la filosofía. Está claro que has oído hablar de ello, pero igual si estás iniciándote, no has profundizado en él. Luego hay un tema y es que el libro es muy didáctico, o sea, no hay ninguna nota a pie de página, no hay grandes nombres que no hayas oído nunca. El problema de la muerte desde varios puntos de vista, uno idealista, otro materialista, son puntos de vista que alguien que sepa de filosofía ya ha estudiado, pero alguien que se está iniciando puede ser un buen principio para empezar a profundizar en ellos, al menos para aclarar varias ideas de forma esquemática. Yo creo que al fin y al cabo la sensación que da este libro es que me ha divulgado gran parte de historia de la filosofía sin darme cuenta, en un tono bastante ameno y con humor. Entonces, por eso he querido traerlo hoy aquí, porque me parece que puede ser un buen libro de divulgación para aquellos que se estén iniciando y para aquellos que ya sepan de filosofía. Es un buen ejercicio de ver cómo, mediante el diálogo, se van relacionando ideas clave de la historia de la filosofía desde varios puntos, y además es un buen ejercicio para ver dónde Ernesto Castro está metiendo un tipo de filosofía, un autor u otro. Porque sin darte cuenta, te mete una frase que es de Kant, te mete una idea que es de Sartre, te mete otra idea que es de Aristóteles, de Leibniz, de Descartes. Sin darte cuenta, bien hilado y bien articulado, es un debate filosófico en un barracón de Auschwitz. Así que nada, ahora esperar a que Ernesto Castro saque otro volumen, ya que es una trilogía, pero recuerdo que yo lo que quiero es que sean 4 o 5. Si os ha gustado, compartidlo. Comprad el libro, leedlo, fotocopiadlo, a mí me da igual, pero decidme qué os ha parecido. ¡Adiós!